En el lugar donde vivo, el concepto de ovnis u otras cosas paranormales no existe. Nadie habla de ello y nadie tiene ninguna experiencia que compartir o que se considere paranormal. Aunque me considero un creyente de estos fenómenos, soy muy escéptico sobre lo que leo o escucho. Sin embargo, todavía no sé y no puedo explicar lo que vi esa noche. Antes de comenzar, es importante dar una explicación del área alrededor de mi casa. Está en medio del bosque. El único edificio visible desde mi hogar está en el sur. En el lado oeste hay una pequeña colina y detrás de ella hay un pequeño pueblo con menos de 50 personas. Aunque ese pueblo no es visible, puedo ver la colina desde las ventanas del comedor y la cocina. Entre mi casa y la colina hay una zona muy boscosa con un par de acantilados. Es algo peligroso, por lo que hace que el área entre mi casa y el pueblo sea inaccesible por cualquier medio. En la cima de la colina hay un camino de tierra en línea recta como de unos 300 o 400 metros. Y ya con estos datos, ahora sí volvemos a la historia. Era una noche de verano de 2019, cuando mi mamá y yo decidimos ir a la cocina y preparar la cena. Como ya estaba oscuro afuera, recuerdo que eran pasadas las 9 de la noche, y estaba muy silencioso afuera, con muy poco o nada de viento. Para ir a la cocina tenemos que pasar por el comedor, y debido a que esa habitación estaba oscura, noté 2 luces rojas en una de las ventanas. Mi madre también se dio cuenta de eso, pero no prestó atención en ese momento. Por mi parte, fui a la ventana para mirar mejor esas luces porque eran muy inusuales. De hecho, abrí la ventana para tener una mejor vista. Al principio pensé que era un auto estacionado en el camino de tierra con sus luces traseras dirigidas hacia el lado de mi casa. Luego, a izquierda y derecha de estas luces, había otras 2 luces del mismo color, pero más pequeñas y mucho menos brillantes. Me pareció muy extraño que 1 o 2 autos estuvieran estacionados allá porque no hay nada en ese camino y solo lo usan los agricultores con tractores cuando van a los campos cercanos. Sin embargo, aún no era la temporada para que los agricultores trabajaran en los campos e incluso si se trataba de tractores, debía de escucharse el ruido que hacen. Pero nunca escuché un sonido de donde estaban aquellas luces. Esa ni siquiera fue la parte más extraña. Durante los 2 minutos que me quedé mirando, las luces estaban totalmente quietas. De repente, comenzaron a hacer un pequeño y suave movimiento de izquierda a derecha. Todos ellos manteniendo la misma distancia. Era una sincronización perfecta. Puedo decir con certeza que ningún automóvil podría hacer tal movimiento de sincronización, al menos sin emitir algo de ruido. Me aseguré de prestar atención a cualquier sonido o crujido, pero simplemente no escuché nada. Entonces pensé que podría ser algún tipo de dron, aunque inmediatamente lo descarté debido a la falta de un sonido. Había visto drones de cerca y sé a ciencia cierta que son ruidosos en una distancia tan pequeña como estaban esas luces. Además, no podría ser algo volando en el cielo por 2 razones. La primera es que las luces estaban debajo de la línea del horizonte, parecían estar por encima del camino de tierra. En segundo lugar, ningún objeto o aeronave pueden hacer algún movimiento de izquierda a derecha y hacia atrás repentinamente a esa distancia del suelo. Como estaba completamente negro afuera, no podía distinguir la forma de lo que fueran esos objetos, pero cuanto más lo miraba, sentía que estaban más cerca. Me sentía incómodo y como si me hubieran estado observando. Cuando pensé
que en realidad podrían estar a más de 50 metros de mi casa sobre la línea de los árboles. Las luces se apagaron de repente, sin hacer más movimientos. Me quedé unos minutos más para ver si estos destellos reaparecían o si escuchaba algo, pero no pasó nada. Noté que mi madre también miraba las luces desde la cocina todo el tiempo que duraron. Me dijo que también sentía la misma sensación de inquietud, como si nos estuvieran observando. No estábamos borrachos ni nada, ni teníamos problemas mentales. Tampoco tomamos ningún tipo de medicamentos. Mi madre es especialmente escéptica y ni siquiera cree en la existencia de lo paranormal. Y por primera vez dejó indicios de que podría ser una cosa inexplicable. No pretendo decir que fue algo paranormal. Tal vez podría ser una explicación muy fácil para lo que vimos. Además, nunca volvimos a observar algo similar antes o después de ese avistamiento. En cualquier caso, sea lo que sea, espero que sus intenciones no fueran solamente para observarnos. Esto sucedió en septiembre de 2020 en North Augusta, en una ruta llamada Old Aiken Road, Carolina del Sur. No crecí allí y solo vivimos en este lugar durante unos 6 meses, así que no estoy muy familiarizada con el área. Algunos de estos detalles son bastante aburridos, pero creo que ayudan a explicar mejor el entorno y la situación, así que se los voy a dar de todas maneras. Mi hijo, al que llamaremos G, se había reencontrado con un viejo amigo de la secundaria, al que le pondremos B, y decidimos alquilar su sótano, que fue renovado en un departamento mientras buscábamos un lugar propio. La casa no estaba en un barrio muy urbano, es bastante rural en esa zona, en mi opinión. Teníamos vecinos, pero cada casa tenía varios acres de tierra que los separaban. B tenía 2 perros adultos muy grandes, pesaban alrededor de 30 kilos y nuestro perro era un poco más pequeño que ellos en ese momento, pero se llevaron bien. Ellos corrían y jugaban en el bosque al borde del patio trasero. Todo estuvo bien durante las primeras semanas. Luego, por la noche, comenzamos a sentirnos muy nerviosos cuando teníamos que salir. Sé que suena tan cliché y predecible, pero parecía que algo estaba parado en el bosque mirándonos. Si íbamos a algún lugar después del anochecer, caminábamos rápido o casi corriendo. Desde donde nos estacionábamos, teníamos que caminar alrededor del lado de la casa hasta el patio trasero, porque es donde estaba nuestra entrada al departamento. Entonces empezamos a escuchar eso. Como mencioné anteriormente, los perros corrían y jugaban en el bosque, así que sabíamos cómo sonaba cuando una criatura de unos 30 kilos se desplazaba por el campo, pero esto era mucho más grande. Cualquiera que viniera a pasar el rato a casa de B, pues había una piscina en el patio trasero, por lo que teníamos una buena cantidad de visitantes, pero a causa de ese sonido, nadie se quedaba afuera después de la puesta del sol. Pensamos que era un oso, porque lo que estaba haciendo el ruido era enorme, mucho más grande que una persona, por lo que un oso es lo único que realmente encajaba en nuestras mentes. Pasaron unos meses y encontramos nuestro propio lugar. Estábamos en el proceso de mudarnos cuando esto ocurrió. Mi prometido estaba en el coche, arreglando las cajas para que pudiéramos maximizar el espacio que teníamos disponible. Acababa de llevarle una caja y estaba caminando de regreso por el costado de la casa. El patio estaba un poco inclinado cuesta abajo. Mientras caminaba para darle la vuelta a la casa, lo vi. Una mirada muerta, viéndome justo a los ojos. Estoy bastante segura de que mi corazón dejó de latir durante unos segundos y me congelé por completo. Algún instinto dentro de mí
me hizo comenzar a caminar de nuevo. Sentí que no debía correr, pero trato de actuar normal y entrar lo más rápido posible. Tan pronto como entré, cerré la puerta, pero inmediatamente tuve que abrirla de nuevo porque no podía dejar a mi prometido afuera con esta cosa. Casi de inmediato comencé a ver estas imágenes espantosas y sangrientas en mi cabeza. Fotos mías y de mi prometido, decapitados, completamente destrozados, rotos, tendidos en el suelo de nuestro apartamento, con todo lo que quedaba en la habitación. Justo después de eso, pensaba algo como, no hará eso. Mi miedo a lo desconocido me está haciendo irracional. No será así. No lo dejaré entrar. Seguí teniendo un impulso extraño de invitarlo a pasar, lo cual era absurdo. La puerta estaba abierta y, honestamente, incluso si hubiera estado cerrada, si esta cosa hubiese querido entrar, estoy bastante segura de que lo habría hecho. Estaba aterrada. Quería llamar a mi prometido, pero no quería llamar la atención de esa cosa y no quería que mi prometido viniera corriendo a la puerta y que ese monstruo se le aventara encima y lo atacara. Finalmente no pude soportarlo y abrí la puerta planeando correr hacia el auto, pero mi prometido estaba ahí cerca de la puerta. Él también había visto esa cosa. Llevaba un rato viéndola, pero en un momento desapareció en el bosque y él corrió hacia la puerta. Esta cosa era muy alta, extremadamente delgada, con un tono enfermizo de gris blanquecino. Tenía ojos iluminados muy brillantes. Un detalle muy loco es que juro que sus ojos eran de un color dorado, y mi prometido jura que eran rojos. No entiendo nada de esto. ¿Por qué vimos ojos de color diferente? Sin embargo, la peor parte de su apariencia era que no tenía boca. Además de sus ojos brillantes, el resto de su cara era solo piel demasiado estirada, pero perfectamente alisada en su cara. ¿Qué carajos? Nunca en mi vida había sentido tal conmoción. Esa sensación en mi corazón de que algo estaba tan mal cuando vi esa cosa y estaba mirándome a los ojos con su piel alisada donde debería tener la boca. ¿Cómo comes si no tienes boca? ¿Cómo te mantienes vivo si no puedes comer? A veces me preocupa honestamente la oportunidad que tuve de conocer e interactuar con una especie completamente diferente y la dejé ir al ser muy temerosa. Esta cosa no era como yo, así que le tenía un miedo increíble. ¿Tenía alguna razón para tener miedo? Si hubiera querido hacernos daño, estoy 100% segura de que podría haberlo hecho. Mi prometido dijo que podía sentir el mal que irradiaba la criatura y que necesitaba dejar de imaginar cosas buenas porque no tenía intenciones amistosas. Sé que esto suena completamente falso y absurdo. No creería esto si alguien más lo publicara. Solo me pregunto si alguien más ha visto algo como esto, y si lo ha hecho, tal vez pueda decirme qué es. Durante meses después de que sucedió, no hablé más de eso. Cada vez que mi prometido lo mencionaba, yo terminaba la conversación porque no quería siquiera decir algo al respecto. Tenía miedo de llamarla con el pensamiento y de alguna manera me encontrara de nuevo con eso. Ya no vivimos cerca de ese lugar, pero de todos modos sé que es un miedo irracional. Nunca se lo he contado a nadie y tampoco lo ha hecho mi prometido. Fue tan intensamente aterradora y traumática. Sé que suena exagerado, pero por mucho la experiencia más aterradora de mi vida. Y me sentiría mal que se lo cuente a alguien mirándolo a los ojos y no me crea. Hablé con mi prometido esta mañana sobre toda esta experiencia. Fue la segunda vez que lo platicamos y simplemente fueron unas pocas frases,
Me dijo que no vio los ojos rojos. Era una luz blanca, brillante como un foco. Pero para mí no eran blancas. Por lo que sigue confirmando que vimos dos colores diferentes en los mismos ojos. Estábamos en dos elevaciones distintas y también a distinta distancia de esa cosa. Así que tal vez la luz reflejaba extrañamente dependiendo de nuestra posición, o tal vez uno de nosotros no prestó demasiada atención a su color de ojos porque estábamos tratando de averiguar qué demonios estábamos mirando. Solía ser un chofer de transporte público. Limpiaba y conducía los autobuses urbanos por la noche, mientras iba a la escuela durante el día. Había una ruta que conducía alrededor de 20 millas en la autopista hacia el condado, donde el autobús podía correr a más de 100 kilómetros por hora. A los choferes les encantaba esta ruta porque los sacaba de la ciudad donde tienes que conducir mucho más lento, por lo que a menudo un conductor experimentado tomaba esa ruta. Una noche a finales de la primavera, haciendo su último recorrido por esa ruta, un automóvil se atravesó frente al autobús para hacer un rebase del carril izquierdo. Pero este vehículo golpeó el parachoques delantero e hizo que el conductor frenara de golpe, se golpeara contra el volante haciendo que quedara aturdido. Un autobús de 12 metros que iba tan rápido era peligrosísimo, pero fue increíble que el conductor lograra mantenerlo en la carretera sin que se voltee. El chofer resultó ileso físicamente. Algunos otros pasajeros sufrieron fuertes golpes y moretones al ser arrojados hacia adelante en sus asientos. Desafortunadamente, también hubo 2 víctimas fatales. Una mujer joven embarazada de 7 u 8 meses estaba en la parte trasera del autobús y a pesar de la advertencia del chofer de no pararse cuando estaba en la autopista, ella se sentía incómoda sentada, así que se puso de pie. Cuando ocurrió el accidente, fue arrojada a la mitad del pasillo del autobús, cayendo sobre su estómago. Lamentablemente, sufrió una hemorragia masiva y murió antes de que llegara el alguacil o los paramédicos. De manera triste, la vida que llevaba dentro también se perdió. Me llevaron al accidente unas 3 horas después de lo ocurrido, sin conocer los detalles, para traer de regreso el autobús al garage. El conductor se había retirado para descansar y el alguacil terminó su trabajo. Me contó lo que sucedió. Conduje solo, seguido por mi supervisor en otro vehículo. Yo iba en el autobús vacío con un piso cubierto de sangre y arena para gatos, pues esta la usábamos para evitar que la sangre o cualquier otra sustancia se extienda, pues no era la primera vez que veía tal desastre. Al volver al garage, limpié y desinfecté el autobús. Me llevó un par de horas. Terminé alrededor de la 1 de la madrugada y al regresar a la oficina, el director, el jefe de la flota y mi delegado sindical estaban esperándome. Me enteré oficialmente de la historia del fatal suceso. El chofer que operaba la unidad se enteró después del fallecimiento que provocó el accidente. Por tal motivo querían mantenerlo en silencio. Era una situación terrible para todos y no querían que los demás compañeros la supieran. Por supuesto, estuve de acuerdo. Mi última tarea fue estacionar el autobús en el lote trasero, sin siquiera algún servicio para sus reparaciones. Dejé caer la llave y los documentos del autobús 571 en el escritorio para posteriormente retirarme. Durante las siguientes semanas, algunos de los detalles fueron conocidos por todos, pero no se decía nada sobre la víctima fatal. El chofer que operaba ese fatal día estaba tan destrozado por lo sucedido que se dio de baja. El conductor del automóvil que causó el accidente había sido arrestado. Pasado un tiempo, el autobús fue reparado y volvió a estar en servicio. Esa noche estaba en las bombas de combustible cuando entró la flota.
Uno de los últimos autobuses en regresar fue el que hace el servicio de transporte de la universidad. Es la ruta menos deseable, ya que básicamente el autobús recolectaba a los jóvenes ebrios que regresaban al campus saliendo de los bares. Un conductor más nuevo estaba al volante y cuando regresó lo saludé, pero estaba claramente molesto y se bajó de un brinco del autobús. Me dijo que en la última parada revisó que nadie se había quedado en la unidad. Se supone que debía caminar en el pasillo hacia atrás y luego de regreso a su asiento para asegurarse de que no estuviera nadie escondiéndose. La mayoría de los conductores lo que hace es solamente revisar los espejos. Dijo que caminó por el autobús, no vio a nadie. Luego cerró las puertas con llave y se fue de regreso a la base con la unidad fuera de servicio. Unos 5 minutos después, miró en su espejo y vio a una chica parada en la parte trasera del autobús. Todavía conduciendo, le dijo que tenía que bajarse. Se detuvo en la siguiente parada. Al ver que no se bajaba, se levantó de su asiento para revisar y el autobús estaba vacío. El conductor mencionó que estaba preocupado porque la niña se veía demacrada y era blanca como una sábana. Me pidió que lo revisara de nuevo porque no podía creer que lo hubiera imaginado. Efectivamente, el autobús estaba vacío y después de unos minutos de hablar, entró a la base y yo comencé a cargar combustible en el autobús. Fue entonces cuando noté que era la unidad 571. Era la primera vez que lo había visto desde la noche del accidente, pero no pensé en nada extraño. Una vez con el tanque lleno y bien lavado, lo estacioné y seguí con mis deberes. A los 22 años ya tenía cierta antigüedad trabajando ahí, lo que significaba que mi horario era fijo. Siempre tenía el domingo libre y me daban otro, generalmente era un martes o un jueves. El viernes siguiente llegué alrededor de las 5 de la tarde. El turno era de 5 a 2 de la mañana y los mayores ya estaban ahí. Hablaban con el supervisor. Parecía que en la noche anterior alguien se había logrado meter en el garage. Los compañeros escucharon como si hubiera una persona, pero nunca la encontraron. No llamaron a la policía, lo que molestó a nuestro superior, porque resulta que fue justo al comienzo de una extraña epidemia de metanfetamina. Los drogadictos intentaban robar herramientas o suministros del lugar que sea para comprar sus porquerías. Uno de nuestros compañeros dijo que comenzaron a escuchar a una niña llorar en la madrugada, pero no pudieron encontrarla porque parecía que se estaba moviendo. Cuando se detuvo el ruido, pensaron que era una niña asustada que intentaba alejarse de algo. Durante el mes siguiente ocurrieron incidentes similares. Por mi parte, solo la escuché una vez, pero era como unos gritos y no un llanto. Otro de mis colegas simplemente asumió que era un chico punk para no tomarlo en serio, y subieron el volumen de la música. Esa noche el garage estacionó 35 autobuses, todos bien cerrados, así que la mayoría asumió que era alguien afuera que hacía ese ruido y de alguna manera llegaba hasta nosotros. En ese momento, algunos otros conductores ya reportaban haber visto a la niña enferma, pero en diferentes rutas. Y todos coincidieron que era el autobús 571. Un día un conductor llegó a las bombas de combustible desesperado, pidiéndonos ayuda para que llamáramos a un paramédico y a la policía porque había visto a una mamá sosteniendo a un niño envuelto en sábanas, pero la mamá parecía pálida como si hubiera dado a luz en el autobús. Él pensó que ella se había bajado en las últimas paradas, pero no vio cuál fue. La policía condujo por la ruta que el compañero señaló, pero nunca encontraron a nadie con dichas características. Finalmente, al pasar el tiempo, se hizo una conexión con el accidente y los avistamientos aumentaron.
lo que ocasionó que las historias fueran cada vez más locas e increíbles. Los conductores comenzaron a hablar de verla volar desde el autobús. Un mecánico afirmó que cuando cambió el aceite de esa unidad, salió sangre. Incluso algunos de los choferes afirmaron que la vieron caminando en el autobús. Si te fijabas, todos la describían de manera diferente, y estaba claro que muchos de nuestros colegas solo querían ser parte de ella, de los que la habían visto. Se convirtió en una distracción hasta el punto de que los choferes se negaban a conducir esa unidad, inventando que tenía problemas mecánicos. Eventualmente, la unidad se dio temporalmente de baja y se colocó en espera. Quiere decir que si un autobús se le rompía alguna pieza, se usarían piezas del 571 para arreglarlo y se dejaría estacionado en la estación principal. El tiempo pasó y todo siguió adelante. En agosto, antes de que la universidad comenzara de nuevo, la mitad de los camiones se actualizaron. Una parte de esas unidades serían servicio para los burócratas, por lo que todos los autobuses fueron renumerados. La flota diésel se convirtió en la serie 400 y los nuevos vehículos híbridos eran serie 300, supuestamente porque el director quería que trabajaran con electricidad. Casi de inmediato, la gente comenzó a escuchar el llanto por la noche y los conductores comenzaron a ver cosas en el autobús 442. Los choferes más antiguos sabíamos que el autobús 442 era antes el 571. Por el historial en sus documentos de servicio y porque la parte delantera estaba recién pintada. Después de otra semana, los trabajadores empezaron a conectar puntos, atando cabos. El 442 fue puesto en reserva. Finalmente terminó siendo vendido a la policía como su autobús para disolver fiestas excesivas o disturbios. Aproximadamente un año después, justo cuando estaba renunciando a este trabajo para regresar por mi maestría, los policías vinieron a cargar combustible antes del primer fin de semana de regreso de los estudiantes. El policía que conducía el camión estaba de pie al lado de la bomba. Se puso a hablar y mencionó cómo odiaba este autobús de mierda, porque le daba escalofríos. No pregunté por qué, y el policía tampoco dijo algo más.